Cualquier consulta que ustedes quieran hacer, pueden hacer también. Y ya mandé las preguntas como un repaso general a toda la materia. No sé si ya les llegó. Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero, ya me ayudó. Ya, perfecto. ¿De qué capítulo tienen más duda? A ver, para que podamos hablar. ¿Sobre qué tema? Hola. Dudas, por favor, los que tengan dudas me pueden indicar para que aclaremos cualquier cosa que vean. ¿Nada? Ingeniero, ¿podríamos repasar sobre las propiedades hidráulicas del suelo? Creo que era el capítulo 8. Ya, propiedades hidráulicas. Bueno, vamos a hablar entonces de permeabilidad. Bueno, lo que pasa que Darcy fue la persona que estudió justamente este problema de la permeabilidad debido a las filtraciones y también a las infiltraciones que causó problemas en muchas obras en su época. Entonces, partiendo de su famosa ecuación de la continuidad, entonces él aplicó justamente criterios para determinar el coeficiente de permeabilidad. Por eso en su ecuación básica, fíjense en la ecuación 121, dice Q, el caudal, es de D sobre dt. Pero esa misma ecuación lo considera como K por A por I. K significa coeficiente de permeabilidad, A es el área por donde atraviesa el flujo, y la gradiente hidráulica. ¿Qué es la gradiente hidráulica? Fíjense, si no hay pérdida de carga, no hay movimiento del agua, ¿verdad? ¿Está compartiendo pantalla, ingeniero? Disculpe. ¿Perdón? ¿Está compartiendo pantalla? No, estoy solamente viendo las imágenes de los participantes. Ya, está bien. Este es el paso teórico. ¿Ya? Estoy viendo quiénes están participando y por eso le voy a preguntar algunas preguntas con nombre. ¿Ya? Entonces decía de que si el suelo no está saturado, entonces no hay movimiento de agua. La primera condición es que el suelo tiene que estar saturado. Luego, lógicamente, que para que haya movimiento de una partícula de agua tiene que haber pérdida de carga. Entonces, de mayor carga a menor carga, ¿no es cierto? Es la pérdida de carga, H1 menos H2. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Por favor, si es tan amable de silenciarlo. Ya, y bueno, ahora esa pérdida de carga, si lo dividimos entre la longitud que recorre la partícula de agua, eso se llama gradiente hidráulico. Entonces, en su ecuación justamente habla de eso, ¿no es cierto? K por A por I. K es el coeficiente de permeabilidad y tiene las unidades de velocidad, longitud sobre tiempo. A es el área transversal, entonces longitud, entonces nos da centímetros cúbicos por segundo. Fíjense en el caudal, que es metros cúbicos por centímetro. Pero si queremos, si despejamos K, va a ser igual a Q a por I. Entonces Q, que viene a ser gasto, ¿no? Se convierte, fíjense, despeguen ustedes el K, les va a dar entonces unidades de velocidad, longitud sobre tiempo. Generalmente se expresa en centímetros por segundo en la permeabilidad. Pero si quieren pueden expresar otra unidad que quieran, pero normalmente se expresa en centímetros por segundo. Muy bien, entonces podemos ver también, ¿no es cierto?, de que la permeabilidad es un factor importante dependiendo de en qué tipo de obra estamos haciendo, ¿no es cierto? Si vamos a hacer un lugar donde se necesita que la permeabilidad sea alta, o en un suelo que sea casi impermeable. Generalmente, fíjense, no se considera un suelo totalmente impermeable.
siempre se considera una permeabilidad muy baja, que en este caso es 1 por 10 a la menos 9 centímetros por segundo. Bien, entonces si queremos, por ejemplo, hacer una, como les decía en el ejemplo de clases, si queremos hacer una cancha de fútbol, lógicamente que el fútbol, a veces después de una pequeña lluvia o una lluvia extrema, también a las pocas horas ya está apto para jugar. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Justamente cuando se hace el perfilaje del terreno, se hace una pendiente, ¿no es cierto? Igual que un camino, ambos lados, y abajo se colocan los bordes, se coloca tubería perforada con una cierta pendiente para que el agua fluya a través justamente del suelo permeable. Y encima se coloca suelo vegetal y las ramas que colocan, ¿no es cierto? Las plantas para el césped. Y de esa forma entonces estamos utilizando la permeabilidad. Pero si no quisieran hacer eso, más bien sería lo contrario. Si ustedes quieren acumular agua, entonces tiene que ser un suelo impermeable, perdón, que tenga baja permeabilidad. Como en el caso, por ejemplo, de los diques que se hacen para contención de aguas servidas. Hemos hablado, por ejemplo, la contención de aguas servidas en la Sabapac tiene varias. Y casi la mayoría de las poblaciones grandes tienen lagunas de tratamiento de aguas servidas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que evitar justamente en esa zona de aguas servidas? De tal modo, ¿no es cierto?, que no haya infiltración hacia el interior del suelo para no contaminar los acuíferos o las zonas aledañas. Y justamente eso es lo que tenemos que evitar también en Santa Cruz, la contaminación. Ustedes saben que en Santa Cruz ya se ha detectado que la contaminación, de acuerdo a los estudios hechos por los ELIS que vinieron hace años, ya estaba en una profundidad aproximadamente a 50 metros de contaminación. Lógicamente esa contaminación se debe a que el sistema de alcantarillado, especialmente en la zona central, ya tiene muchos años. Hay reventones de cañerías, fisuras en las cámaras de inspección, en fin. Todo ese escape de las aguas, ¿no es cierto?, del drenaje sanitario o pluvial, justamente ¿a dónde va? Hacia el interior del suelo. Y si tenemos, ¿no es cierto?, un suelo estratificado en forma alternada de suelos granulares y tenemos suelos impermeables que son las arcillas, lógicamente que eso va a excluir, porque la arcilla debe impedir que inmediatamente entre hacia el interior del suelo. Pero sin embargo, esos horizontes se acaban, entonces cuando ya fluye el agua, lógicamente a larga distancia, van a llegar a contaminar porque van a profundizarse justamente estos elementos contaminantes. Y por esa razón es que no es conveniente, digamos, echar las aguas, por ejemplo, a un sistema de alcantarillado que normalmente, ¿no es cierto?, nosotros como habitantes, ¿qué hacemos? Si hay aceite de motor, le echamos directamente al alcantarillado, ¿verdad? Algunos le echan inclusive al inodoro porque se lo lleva a la laguna. Aguas, por ejemplo, que utilizan en las curtiembres, lo más contaminante, y las aguas que utilizan para lavar botellas. Las estaciones de servicio que botan sus aguas, ¿no es cierto?, aguas contaminadas con aceite, con otros elementos. Estas son aguas, ¿no es cierto?, que tienen un valor residual muy largo para poder degradarse. Dura muchos años. Contiene plomo, contiene otros productos que son nocivos para la salud. Lo mismo, como ya les hablé lo anterior también en la clase, cuando se escoge, por ejemplo, un lugar de vertederos de residuos sólidos, así se llaman los basureros, no son basureros, se llaman vertedero de residuos sólidos. Entonces, para la deposición de esos materiales también hay que hacer un tratamiento y previo estudio. Cuando uno hace les voy a comentar cómo se hace un estudio para justamente escoger el lugar adecuado para un vertedero de residuos sólidos. Lo primero que hay que buscar es justamente una zona que sea arcillosa. Lógicamente se hace un estudio, se hace un sondeo, como se puede hacer un SPT, extrayendo muestras y muestras inalteradas. ¿Por qué necesitamos muestras inalteradas? Porque tenemos que hacer ensayos de permeabilidad de suelos inalterados o de suelos remoldeados. Ahí hacemos permeabilidad. Y hacemos también relaciones gravimétricas, determinamos la porosidad
la relación de vacíos. Con todos esos valores hay fórmulas que le van a permitir calcular en base al espesor del estrato si en caso hubiera filtración cuántos años va a tardar hasta el acuífero para contaminar el agua. Entonces las normas le dicen si está en menos años de tantos años, entonces no es adecuado su uso en forma directa. Necesita un tratamiento. Ese tratamiento que es compactar el suelo, colocar una arcilla, la arcilla compactada, colocar una manta impermeable, luego otra capa de arcilla compactada, después así se echa los residuos sólidos. Y después a una cierta altura otra vez se compacta, se hace el mismo tratamiento, sucesivamente va haciéndose el entierro sanitario. Lógicamente que este tipo, digamos, de entierro sanitario es tremendamente contaminante. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de separar los residuos. ¿No es cierto? Tenemos le botamos nomás a un basurero común las pilas, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son alcalinas, que son las más contaminantes, en fin. Echamos cualquier ácido clorhídrico, sulfúrico, cualquier elemento, especialmente lo que se lava, los inodoros, por ejemplo, sacar el pesado de los bidets, inodoros, etc. Todos esos son ácidos que no se degradan al momento. Entonces, justamente en el vertedero hay bastante cantidad de lixiviados, de la descomposición de elementos nocivos, que va sacándose justamente a una laguna donde se juntan los lixiviados. Pero al fin y al cabo, todas estas aguas, ¿no es cierto?, tanto del tratamiento de aguas hervidas, tenemos lagunas de oxidación, que es aquí en Canarisuto, en la Villa 1 de Mayo, tenemos en la zona del parque industrial, en fin, hay varias lagunas. Pero al final, con el tiempo, las aguas drenan. ¿A dónde van las aguas? Una van hacia la cuenca del Río Grande, los que están en la zona de la Villa 1 de Mayo, por donde lleva la otra cuenca, los que están en la Villa Luján y Canal Isuta, ¿dónde van? Al río Piraí. Pero el problema es el siguiente, no es problema de tanto de contaminación microbiológica. Eso lo podemos hervir el agua y tomarlo, no pasa nada, porque lo matamos todas las bacterias. En cambio, el problema es la contaminación química. Entonces, hay, como les vuelvo a repetir, hay contaminantes que se degradan en 50 años, 100 años, una composición química que está fuerte y sigue contaminando las aguas, y eso lo están echando a los ríos, contaminando. Entonces, lógicamente, el concepto, digamos, de la permeabilidad se utiliza para varias cosas, para varios tipos de obras. Ahora, si queremos optimizar, por ejemplo, una construcción de un pozo de agua para captar agua, para vender, digamos, ¿qué necesitamos? Justamente conocer la permeabilidad para poder diseñar un pozo de un diámetro adecuado, a la profundidad adecuada, para no gastar en vano. No tiene sentido, por ejemplo, hacer pozos de 400 metros. Más bien estamos acelerando la contaminación, porque los acuíferos en Santa Cruz están hasta 250 metros más o menos, hay cantidad de agua. Y para abajo los acuíferos son más pobres. Entonces, en vez de sacar agua, le estamos echando agua para abajo. Y además acelerando la contaminación. Y el costo es elevado. Lógicamente, cuanto más hondo sea el pozo, es más caro. Cuanto más hondo esté la bomba para succionar el agua, también es más alto el consumo de energía. Y así, entonces, el asunto de la permeabilidad. Y para determinar la permeabilidad, hemos dicho, ¿no es cierto?, hay varios casos, métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos dijimos que era justamente el método del permeámetro de nivel variable, el otro de nivel constante, otro la prueba, ¿no es cierto?, de bombeo en el sitio, el método de Leuillon, el método de Lefranc y otros métodos más, pero los 5 son los más utilizados. El método, digamos, de bombeo directo en el sitio, el de Leuillon y el de Lefranc se hace en el sitio.
Y también los métodos que hay para en laboratorio también se hacen, que es el método de nivel variable y de nivel constante. El de nivel variable se utiliza para cualquier tipo de suelos. Y el de nivel constante es exclusivamente para suelos granulares. También me olvidaba decir, por ejemplo, ¿qué harían ustedes si están en un barrio donde no hay alcantarillado? Y no, para hacer una noria, digamos, ¿no es cierto?, es muy profundo o suelos poco permeables. ¿Qué solución le darían? A ver, ¿quién me puede indicar qué criterio tendría? Por ejemplo, digamos, David Trigoso. ¿Cómo solucionaría ese problema? No siempre en una población hay alcantarillado. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor, ingeniero? Le digo, ¿qué haría usted si en un lugar usted vive o le piden construir una casa, pero usted tiene que entregarle con las condiciones adecuadas, ¿no es cierto?, de cómo evacuar las aguas servidas? Y su suelo no es muy permeable. ¿Qué hacemos nosotros acá? Cuando no hay alcantarillado, hacemos una noria, y bueno, a la noria le echamos las aguas servidas, ¿verdad? Y siempre, si no fuera el suelo adecuado, ¿qué haría? ¿Cómo daría la solución? ¿No tienen idea? Estoy pensando, ingeniero. Ya. Bueno, lo vamos a mencionar más o menos. Imagínense, por ejemplo, el hacer supongamos en una casa normal, ¿qué le dicen? A colocar una cámara séptica, ¿verdad? ¿Esa cámara séptica para qué sirve? Para que haya una descomposición, ¿no es cierto?, de la bacteriológica. Entonces, la cámara séptica, ¿no es cierto?, hay dos tipos de bacterias, que son aeróbicos y anaeróbicos. Los aeróbicos son los que necesitan aire para vivir, pero consumen todos los residuos que lleguen ahí, de todos los desechos orgánicos. Y lo que ya no pueden comer, entonces hay otras partes se va hacia el fondo de la cámara séptica. Y ahí hay un proceso anaeróbico, donde ellas las bacterias que no necesitan oxígeno, entonces se lo comen lo que los otros botaron, por así decirlo. Bueno, entonces lógicamente por esa misma razón es que las cámaras sépticas no se llenan. Imagínense si no hubiera eso, en pocos días o pocos meses que estuviera lleno, pues tendrían que estar bombeando permanentemente o limpiando. Más bien, si usamos detergentes, usamos otros elementos, entonces más bien estamos matando bacterias, estamos ayudando a que la cámara no funcione bien. Y después de que haya ese proceso bacteriológico, se larga el agua, ¿no es cierto?, el agua residual, a un pozo. Ese pozo, ¿no es cierto?, le llamamos pozo ciego, pozo negro, lo podemos llamar, si ustedes quieren, el pozo absorbente, que es lo más adecuado para hablar. El pozo absorbente, que hace el agua que sale de la cámara séptica, hace que penetre esa agua hacia el interior del suelo, ¿no es cierto?, y lógicamente a la larga va a contaminar acuíferos. Y eso es bastante grave, pues, ¿no?, porque y aquí no será que 5 años, 6 años, 10 años, o de repente más, pero a ver, es una contaminación. Y ese efecto justamente está ocurriendo ahorita en nuestro medio, con mucho, como le puedo decir, riesgo así. Todas las casas hacia Urubó no tienen lagunas de tratamiento de agua. Todas las aguas las están largando justamente las cámaras sépticas. Y las cámaras sépticas, lógicamente, a pozos absorbentes. Y los pozos allá no son superficiales, porque es una zona arcillosa, y los pozos están a unos 15 metros, 14 metros, hasta más. Entonces, a la larga no sé por qué están contaminando los acuíferos, porque son urbanizaciones que han hecho sin solución, decían van a hacer, pero eso es bastante costoso, lleva bastante tiempo. Como tiene pendientes, entonces hay que hacer
con estaciones de transferencia. Si la casa está más arriba, entonces lógicamente baja abajo, después, ¿no es cierto?, otra vez sube. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esas zonas más bajas hay que hacer una cámara, el cual funciona una bomba y lo eleva a la altura y sucesivamente va cayendo hasta llegar a la laguna de oxidación. Ahora se está haciendo en Tarumatú, una laguna de oxidación que está haciendo Zapapac. Pero hasta eso, ¿cuánto tiempo pasará hasta que hagan todos los sistemas digamos, sanitarios? Es decir, ¿no? Son una contaminación, es un peligro. Pues toda la zona de esa zona van a afectar un tiempo en toda la zona. ¿Dónde se va toda esa aguas servidas? El problema es contra la contaminación química, no tanto la bacteriológica. Entonces, que es de alarmarse esta cosa, ¿no? Bueno, la solución, ¿es cierto?, que hay justamente de esto, la pregunta que le hacía. En el último caso, ¿qué se hace para esa vivienda que le estaba hablando? Se hacen galerías filtrantes. Y para hacer una galería filtrante hay que calcular el área de absorción. Si el suelo tiene poca permeabilidad, baja permeabilidad, entonces se hace una prueba, ¿no? Generalmente se debe hacer prueba para calcular la cantidad de área de absorción que necesita para poder evacuar una cierta cantidad de agua que se produce, agua servida que se produce en el día en una vivienda. Y son, digamos, generalmente, ¿no es cierto?, casi se produce alrededor de unos 100 a 200 litros por día, mínimo, por persona. Entonces, si son 5 personas, estamos hablando casi de 1000 litros, o tal vez un poquito menos, pongámosle 500. Entonces, ¿cómo va a botar los 500? Y para hacer eso, que se hace una prueba de permeabilidad. ¿Y cómo se hace eso? Se hace un agujero, ¿cierto?, de una medida, no recuerdo el momento de determinar, un pocito de 30 aproximadamente, con una cierta profundidad, ¿cierto?, en ese suelo donde quiere evacuar el agua, mediante galerías filtrantes. Entonces, lo satura el suelo, luego de saturarla completamente saturarla, ¿no es cierto?, durante todo el día le va echando agua hasta que se sature. Una vez saturado se coloca justamente una regla o un flexómetro si quieren, para medir la cantidad, ¿no es cierto?, de agua que se pierde en unidad de tiempo. En función de eso, ¿no es cierto?, con la capacidad de absorción que tiene ese suelo, con ese valor va a un ábaco y ese ábaco le va a decir cuánto de área necesita para evacuar por metro cuadrado. O sea, qué cantidad de agua va a evacuar por metro cuadrado. Como usted sabe que cuánto agua puede evacuar por metro cuadrado, entonces usted si va a hacer, digamos, 200 litros o 300 litros, entonces tendrá que ver el área necesaria que tiene que tener para que el suelo absorba esa cantidad de agua. De ese modo se hace un sistema de galerías filtrantes. Encima de eso, lógicamente, el tubo va a tener que tener perforaciones forradas con geotextil, con una grava en su entorno, y luego encima coloca suelo vegetal y puede colocar plantas, y las plantas van a estar bien abonadas y además con riego continuo. Entonces, de esa forma se hacen galerías filtrantes. Muchos barrios han funcionado por muchos años aquí en Santa Cruz de esa forma, especialmente en la zona de Las Palmas. Casi la mayoría de las viviendas que había hace años, ¿no es cierto?, tenían galerías filtrantes. Eso es lo que se hace normalmente, ¿no es cierto? Después, algo común y más rutinario, es hacer una noria, ¿no es cierto?, hasta encontrar arena y ahí le pone por ahí se entra el agua. Pero si no hubiera eso, estamos fregados. Como les repito, los barrios de la zona de Uruguay, hay muchos barrios que todo es arcilla. Ahí tienen problemas serios. Hay que tener harta plata los que llevan por los cisternas, ¿no es cierto?, a botar agua servida. Entonces, la permeabilidad es importante, repito, ¿no es cierto? Lógicamente que se pueden hacer, ahora, por ejemplo, si estamos queriendo hacer un ensayo
o mejor dicho, un túnel, supongamos, o una represa, ya sea de hormigón o de tierra o lo que sea. Hay que hacer justamente a los bordes un estudio de suelo, perdón, de permeabilidad en ambas riberas del río, o también en la parte central también se hace el cierre. Entonces ahí justamente aplicamos el método de Leuillon, si es que es roca. El método de Leuillon, ¿en qué cosas seguramente han hecho la tarea? Porque esa es la tarea de ustedes. Se perfora, ¿no es cierto?, un agujero con corona de diamante y se sacan los núcleos, y donde vemos fracturamiento de las rocas, entonces se hace el ensayo de Leuillon. Se saca la herramienta de perforación, la rotación, luego se mete una cañería de alta presión con un paquete o con un tapón, podemos decir así, y luego a través de esa cañería inyectamos agua a alta presión mediante una bomba de pistón, que uno puede regular la presión que uno estime conveniente. Lógicamente, además tenemos que medir, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que está entrando por unidad de tiempo. Ahora, si pasa esa cantidad excesiva de agua, si se entra, se infiltra esa agua excesivamente, entonces hay que hacer tratamiento en esa zona. Y los tratamientos se hacen justamente perforando también en la zona de cierre, aguas arriba y aguas abajo, y luego se inyecta ya sea lechera de cemento o arcilla de flocular mediante unas bombas de alta presión en diferentes pozos que se hace también en roca, para que tapone todas las fisuras que puede haber en la zona. De ese modo, uno disminuye la pérdida de agua por infiltración. Justamente el ensayo de Leuillon tiene esa finalidad. En los túneles también se hace lo mismo. Los túneles, ¿por qué? Porque los pliegues de rocas están a veces interpuestas, ¿no es cierto?, y al medio tenemos estratos lenticulares permeables. Y cuando llueve, lógicamente, el agua entra en cantidad. Entonces, si uno le hacemos un agujero, como en un túnel, de repente va a caer tanta agua en épocas de lluvia que no va a poder pasar los vehículos. Entonces, si hay eso, que hay que hacer un tratamiento durante la construcción para que el agua no ingrese en cantidad excesiva, para que su ruta sea accesible al túnel. Bueno, eso tiene mucha aplicación, justamente la permeabilidad. No sé, ¿alguna duda más de lo que es aplicable a la permeabilidad? ¿Algún otro tema más relatorio? Bueno, me gustaría hablar un poco, más que todo, me interesa que sepan, por ejemplo, de exploración, sepan cómo se hace una exploración, para qué se hace. Después también la compactación, para qué se hace. Y bueno, los beneficios también que se hacen, ¿no es cierto?, que se hace con la compactación. Pero vamos a preguntar a alguien, a Enrique Orozco. ¿Cuántos métodos de exploración conoce? ¿Cómo? ¿Cuántos métodos de exploración en los suelos conoce? ¿Me entendió la pregunta? No, se cortó un poco. Métodos de exploración. Indíqueme, ¿cuáles son? Que no conozco, ingeniero. Mira, está cerca del examen. Diego Centeno. Pero también, Hola. ingeniero. Diego Centeno, a ver, dígame, ¿cuántos métodos de exploración conoce? Estamos refiriendo al suelo, por supuesto, ¿no? No me acuerdo ahorita, pero uno de los que me acuerdo es a cielo abierto. Después lo demás ya no me acuerdo.
Cielo abierto, ¿qué más? Están flacos, oigan, tienen que leer. Condor y hierbas. Presidente, A ver, dígame, ¿cuántos métodos de exploración conoce usted? no sabía decirle nada. Espinosa, Macoño, Mariel. Presente, ingeniero. Bueno, Entonces, dentro de usted- los, Sí, dígame, escucho. entre los métodos se encuentran dos que son del sondeo preliminar y los métodos geofísicos o métodos directos e indirectos. Los métodos directos son los pozos de cielo abierto, perforación de pala posteadora, el ensayo del SPT o de penetración estándar, métodos de penetración cónica, Ya, perforación de boleo y grava y el método de con tubos de pared delgada. sí, está bien. Parece que usted no me ha estudiado. Ahora, los métodos indirectos, ¿cuáles son? Entre ellos está el sísmico, el de la electricidad, de resistencia Eléctrico. eléctrica, Ya. magnético y gravitacional. Sí, está bien, correcto. Gracias. A ver, don Gallardo Rodas. Morelli. Don Gallardo Rodas, ¿está? Explíqueme. Sí, el ingeniero. método- A ver, explíqueme así en forma sintética el método de penetración estándar SPT. Ya, ingeniero. A lo que me acuerdo, este es uno de los métodos más utilizados, por así decirlo. Más que todo consiste en hincar, es un muestreador, si no me equivoco, estandarizado, que se Sí. llama cuchara de Terzaghi, y sobre el cabezal se empieza a golpear con un martinete que la verdad es que el peso no me acuerdo en este Bien, momento. está bien, está bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué más se hace? Después de eso se empieza a contar el número de golpes para penetrar 30 centímetros. De ahí, se puede recalcar que los primeros 30 centímetros no se los toma en cuenta. Sí, Ahí sí. si no se los toma en cuenta, eso sí ya no me acuerdo, ingeniero, por qué no se los toma en cuenta. Porque Pero es... le voy a usted, explicar, perdón. por pare un favor. poquito. En ese momento, ¿sabe qué pasa? Porque le decía en clases, la norma le dice, ¿no es cierto?, que hagas 60 centímetros de penetración, ¿no? Porque la cuchara tiene 80 centímetros, entonces la penetración es 60. Contando 15 centímetros, 15, 15, 15, y se desecha los primeros 30 centímetros. Eso generalmente más que todo cuando hay agua, porque resulta que a veces por derrumbe cae, ¿no es cierto?, los sedimentos de encima, o porque el agua siempre va a tratar de erosionar, todo eso. Entonces, como factor de seguridad, no toma en cuenta los 30 primeros, y solamente toma en cuenta los 30 centímetros últimos, ¿no? Pero eso va a depender mucho en un suelo, digamos, donde no tengamos agua, se puede hincar 45 centímetros. Se da seguridad de 15 centímetros primeros y luego los 30 centímetros últimos se toman en cuenta. Eso va a depender mucho también de la situación. No siempre vamos a golpear. Las normas admiten, la norma CTM admite eso. Siempre y cuando no haya existencia de agua en el lugar. Pero si hay agua, entonces necesariamente hay que penetrar 60 centímetros. 30 desechado y 30 tomado en cuenta. Eso, ¿qué más me decía, niños? A ver, sigue con su respuesta. Después, una vez obtenido el número de golpe, se puede hacer los cálculos con las fórmulas y los ábacos.
Eso, hasta ahí me acuerdo, ingeniero, no sé si estará bien. No, está bien, está bien. Bien. Ahora, a ver, vamos a hacer a don Javier Antonio Vilca. Hemos hablado también de la penetración del DPHS, que se llama también penetración cónica súper pesada. ¿En qué consiste ese ensayo? Bueno, este ingeniero consiste en penetrar una punta cónica utilizando para ello un gato hidráulico. No, estamos hablando del método dinámico. Se utiliza la misma herramienta del ensayo de CPT. El mismo martillo, las mismas barras. La única diferencia es que le ponemos un cono bastante grande, un cono en vez de utilizar un cilindro como el SPT. En el SPT estamos usando un cilindro, ¿no es cierto?, que mide 80 centímetros, pero penetramos 60 centímetros, ¿verdad? En cambio aquí le sacamos la pistola de Terzaghi o el penetrón de Terzaghi y colocamos un cono, usando la misma herramienta. Lógicamente el valor de este es un método cónico dinámico, no estático, porque estamos usando el mismo martillo, lo que decía la señorita. Entonces la diferencia es que se cuenta la cantidad de golpes que se necesita para penetrar un valor diferente al de SPT. Esos valores obtenidos de la penetración cónica con ese equipo, se busca una fórmula, una relación que nos dé el equivalente al valor del N del SPT. En todos los métodos del CPT que son dinámicos, se hace eso. Se busca el equivalente del número de golpes del SPT. Una vez obtenido ese valor equivalente, recién aplicamos las fórmulas y los ábacos que existen para el SPT. Lo que difiere aquí un poco la penetración cónica, cuando tenemos en cambio las cargas estáticas, ¿no es cierto? Pues aplicamos una carga, eso se llama CPTU, ¿no? Entonces se va penetrando y midiendo justamente, ¿no es cierto?, las presiones, porque hay que diferenciar una cosa. La penetración cónica mide la resistencia por punta, porque es un cono. En cambio, el SPT, ¿qué mide? La resistencia lateral, porque es un cilindro hueco. Entonces las cosas son diferentes. Entonces estos valores del CPTU ya vienen formuladas, ¿no es cierto? También cuando se aplica la carga estática y le va dando valores, dependiendo del método que estén empleando, nos van a dar directamente la resistencia del suelo. Además, como tiene sensores electrónicos, nos da la presión de poros y otros valores, ¿no?, que el ángulo de fisión interna nos da, la cohesión también nos determina, etcétera, etcétera. Y estos ensayos, digamos, de penetración cónica estática. La única desventaja de ese método es que en suelos estratificados con presencia de gravas o piedras ya no funciona. ¿Por qué? Porque justamente la punta del cono se va a choque en alguna piedra y ya no va a querer entrar. Muchas veces, ¿no es cierto?, con la presión que estamos aplicando, se desvía. Como las balas son articuladas, a veces resulta que la punta, ¿no es cierto?, se va haciendo con un ángulo, va a salir a otro lado, ya no está haciendo una presión vertical. De repente, porque está hincando usted en forma continua, no está sacando y la muestra, sino le está haciendo presión a cada metro, o a cada cambio le está haciendo la lectura. Entonces, si chocó con una piedra, digamos, es peligroso que se desvíe la punta y se va a un lado. Esa es la única desventaja de ese método, pero en suelos donde no hay gravas, en suelos arcillosos, tampoco funciona cuando son arcillas duras, porque el cono no va a poder entrar en una arcilla dura, o en suelo muy compacto, granular tampoco, en arena compacta no funciona tampoco. Eso es para suelos que son normalmente consolidadas, ¿no?, que pueden entrar, que tienen alguna deformación, entonces ahí funciona bien. Es un equipo bastante adecuado para eso, pero en suelos así estratificados con presencia de grava, arena, arcilla, otra vez grava,
Entonces a veces cuando choca con esa piedra ya no funciona. Ahora en Santa Cruz ya se está haciendo justamente los dos ensayos en suelos, digamos, relativamente blandos. Se hace el CPTU y se hace el SPT. Y en suelos rígidos ya necesariamente tiene que ser SPT. O el ensayo de súper pesado. También, lógicamente también es medio mentiroso, porque si chocamos una piedra, imagínense la cantidad de golpes que va a dar, pues no está falseando, ¿no? Generalmente cuando se hace el ensayo del DPHS hay que hacer un agujero aledaño. ¿Por qué? Porque el cono no le está diciendo qué suelo es. Puede dar golpes, digamos, altos golpes, pero no sabe qué formación está pasando, pues si es arena o arcilla, porque no la está extrayendo la muestra. Entonces, paralelamente hay que hacer un ensayo del SPT para saber si esos golpes o esa presión correspondía a suelo arcilloso o suelo arenoso. Entonces, generalmente cuando se hace ese tipo de ensayos, se hace dos ensayos. De muestreo directo con muestras, con ensayos en forma indirecta. No indirecta, sino que son directos, pero sin extracción de muestras. Esa es la desventaja del método. Ahora, cuando son suelos relativamente blandos, funciona muy bien. Y es rápido el ensayo. Pero para saber si es arena, arcilla o limo, necesariamente tienen que hacer un sondeo paralelo para sacar muestras. No le dice, claro, usted se puede dar cuenta por el ángulo de visión interna que te dan, que el equipo mismo trae un sensor que le dice, ¿no? Pero usted no va a saber exactamente qué tipo de suelo. Catálogo de arcilla, limos, arenas, pero no le dice limo arenoso, o arena mal graduada, o arena bien graduada, porque no saca muestras. Entonces, si usted quiere reconocer eso, tiene que hacer paralelamente un muestreo directo. Bueno, entonces ahora a ver, ¿qué duda más tienen? ¿De qué materia? ¿De qué tema? No tenía justamente de la permeabilidad. Y otra vez, ¿qué duda tienen de algún tema? Del tema de compactación. De compactación. Bien. Vamos a hablar de dos cosas. Por favor, pregunté en el otro grupo, me contestaron cualquier cosa. Por favor, voy a repasarlos en el tema de compactación. Es fundamentales. Uno es fundamental saber muestrear, saber hacer sondeos y saber evaluar. Cuando estamos compactando, lógicamente hay que saber cómo vamos a compactar, qué cosa hay que tomar en cuenta para compactar. Por ejemplo, si usted va a compactar un suelo, supongamos, usted va a hacer un diseño de un parqueo, digamos. Entonces no necesita mucha energía, ¿no es cierto?, porque son vehículos livianos. Y si va a ser una carretera de alto tráfico, lógicamente tiene que estar más compactado y el material mucho mejor para que no sufra deformaciones, ¿no es cierto?, que sea más estable el camino. Entonces el proceso de compactación es la siguiente. Primeramente, hacer la indagación el tipo de obra para el cual va a servir la compactación. Una vez determinado eso, entonces muy bien, la compactación hay diferentes métodos, ¿no es cierto? Primero vamos a hablar de los métodos de compactación que hay en el laboratorio. El método dinámico, el método estático y el método por amasado, ¿no es cierto? Bueno, antes de hablar de los ensayos en forma general, ¿qué significa el método dinámico? El dinámico es lógicamente agarrar un martillo y golpear, ¿no? Es el método Proctor estándar T99 y el otro es Proctor estándar T180 modificado. Entonces, si yo digo que voy a hacer un parqueo para bicicletas, bueno, pues agarro el T99. Si voy a hacer una carretera de alto tráfico, agarro el T180 modificado, más exigente. Entonces, para eso, lógicamente voy a preparar. Además, tengo que saber clasificar previamente qué tipo de suelo es.
Ahora, si voy a hacer carretera, no voy a utilizar arcilla. Tengo que tratar de usar suelos granulares, ¿verdad? Para que la carretera no tenga deformaciones a largo plazo o con fluctuación de humedad tenga cambios volumétricos. Y una vez ya adoptado el tipo el método de compactación, entonces procedo a compactar. Supongamos que vamos a hacer una carretera, entonces voy a hacer el T180 modificado. Con eso voy a obtener, haciendo variar la humedad, voy a obtener diferentes densidades. Cuando yo me exceda de humedad, entonces la curva va bajando. Entonces la cúspide o el valor último, ¿no es cierto?, de la curva, eso se llama densidad máxima. Y la humedad que corresponde a esa densidad máxima se llama humedad óptima. Entonces la humedad óptima, ¿qué es en realidad? Es la cantidad de agua adecuada para que las partículas ofrezcan poca resistencia para su conformación, ¿cierto?, para su compactación. Es como echarle la cantidad de grasa necesaria para colocar una tuerca o un perro. En mí, es la cantidad adecuada. Si me excedo de agua, no voy a poder compactar porque ya el martillo que estoy usando va a ser rechazado justamente por la presión hidrostática del agua. Si está muy seca, también no voy a poder. ¿Por qué? Porque mis partículas no se van a acomodar fácilmente. Por tanto, voy a usar mayor cantidad de energía para alcanzar las densidades máximas. En cambio, si utilizo la humedad óptima, con la cual lo obtuve con la curva de compactación, entonces voy a lograr compactar con menos esfuerzo, alcanzar las densidades máximas. Para eso se limita la humedad. Ni poca agua, ni mucha agua. La adecuada. Esa es la humedad óptima. Bien, cuando estamos compactando, lógicamente, hay que también prever el espesor de la compactación. Las propagandas de las compactadoras dicen por vender los equipos, dicen esta compactadora vibra a 1 metro, 2 metros compacta. Eso es falso. Resulta que la compactación tiene una altura adecuada para compactar capa a capa. Generalmente cuando ocupamos los equipos grandes, lo mejor es compactar entre 18 a 30 centímetros de capa a capa, no más. Ahora, si tenemos equipos más chicos, entonces compactaremos con menos energía de compactación. En ese caso va a tener que ser el espesor menor, entre 10 a 15 centímetros máximo, para compactar capa a capa. Entonces vamos a llegar a las densidades máximas. Ahora, si tenemos amplitud, donde utilizar equipos grandes, entonces podemos poner entre 18 a 30 centímetros. Lo ideal es trabajar con 20 a 25 centímetros de altura. Entonces, una vez compactado, lógicamente, ¿no es cierto?, con la cantidad de pasadas de máquina, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el control de densidad de campo. Pues voy a comprobar qué cosa, la humedad con la cual se compactó. Voy a controlar qué densidad tiene, ¿no es cierto? Y voy a comparar con la relación de la densidad que logré en el laboratorio. Entonces escribo grado de compactación. Escribanlo si quieren, pero es que ustedes no tienen eso. El grado de compactación es igual a la densidad obtenida en el campo dividido entre la densidad máxima obtenida en laboratorio, multiplicado por 100. Ese es el grado de compactación. Si la densidad de campo es igual a la densidad máxima del laboratorio, entonces me va a dar 1. Multiplicado por 100 me da la compactación, el grado de compactación 100%. Quiere decir que mi suelo está bien compactado. Si me da menor a 100, entonces que el suelo le falta compactar. ¿Hasta ahí me comprendieron? Hola. Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Tengo dos extremos. Voy a pasar tantas veces la máquina y no voy a poder llegar a la densidad máxima. ¿No? Mi grado de compactación va a ser bajo, digamos un 80.
no alcancé la densidad máxima. Por lo contrario, de repente me pasé, en vez de ser 100, me pasé a 120. Eso no puede ocurrir, ¿verdad? Entonces algo pasa. Uno, que puede ser que estemos tratando con humedad, que no le estamos echándole agua a la cantidad necesaria. Segundo, de repente estamos compactando mal porque el suelo que hemos hecho en el laboratorio, la curva de compactación es otro material con respecto a lo que se está usando en el campo. En ese caso, hay que chequear la granulometría, la clasificación y hacer de nuevo la curva en laboratorio. No puede ocurrir eso. Ahora, si fácilmente me llega la densidad máxima con 3 pasadas de máquina, también hay que alarmarse, porque el suelo no es tan gentil para que con una sola pasada esté llegando a la densidad máxima. De repente ahí, ¿qué está pasando? El suelo del terreno es diferente a lo que se hizo la prueba en laboratorio. Siempre se debe chequear eso. No tener una sola curva para un tramo largo, no. Hay que ir verificando cada cierta cantidad de volumen de material, especialmente cuando estamos haciendo cambios de material de los bancos de préstamo. Entonces, con la compactación, durante la compactación se debe controlar la humedad antes, durante y después de la compactación. Eso es lo adecuado. Lógicamente ahora, para escoger el equipo adecuado para compactar, tenemos que saber si es un suelo arenoso, si es un suelo arcilloso o es el limo arcilloso. Entonces te dirían, bueno, si yo tengo que compactar una arena, voy a usar pues una pata de cabra, hay rodillos lisos, pues son vibratorios, o si no quieren vibración, también solamente rodillos lisos. Hay compactadoras pata de cabra, hay compactadoras con ruedas neumáticas. Entonces, bueno, entonces si voy a compactar arena, lógicamente voy a escoger un rodillo liso, ¿no es cierto? Metálico. Ahora, si tengo que compactar en subidas, ¿qué tipo de compactador utilizaré? Que tenga ruedas neumáticas, porque si no, no voy a poder subir la pendiente con rodillo. Entonces, en ese caso, se utiliza en la rueda trasera que sean neumáticos y arriba, adelante va el rodillo. Si es una zona con poca pendiente, se utiliza entonces en ambos, atrás y adelante, utilizo rodillos. Va a depender eso, ¿cierto?, de la topografía y también va a depender del tipo de material. Ahora, si tengo que compactar arcilla, hay que tratar de usar siempre el rodillo pata de cabra. El rodillo de pata de cabra, ¿qué hace? Primeramente compacta abajo, luego va endureciendo y va subiendo arriba. Cuando ya el suelo está bien compactado, ya el rodillo va superficialmente, ya no se clava. Entonces ya está compactado. Y además de esa compacción, vamos a hacer diques de piedra para contaminación, aguas contaminadas, o vamos a hacer lagunas para de repente para criadero de peces, o cualquier cosa. Entonces hay que tratar de usar o represas, que se yo, para sistemas de riego, en fin. Entonces hay que usar un rodillo pata de cabra si estamos usando así. Entonces las compactaciones son diferentes. Por ejemplo, el rodillo pata de cabra hace lo que hace una compactación en laboratorio del método del amasado. Y el rodillo liso hace lo que hace el método dinámico, que es que hacemos con Proctor. ¿En dónde está la diferencia? Fíjense. Supongamos que yo voy a hacer una represa y voy a compactar mi arcilla cada 20 centímetros, digamos 25. Entonces, el dique que voy a hacer no tiene que tener ninguna filtración. Si voy a compactar el dique que estoy haciendo, ¿no es cierto? Voy a ir rellenando con arcilla y le voy a ir pasando con una compactadora lisa. Entonces va a quedar horizontes. De cada altura que voy poniendo el suelo no se pega bien. Quedan pequeños horizontes que puede filtrarse el agua por ahí. En cambio, el rodillo
con pata de cabra no deja costura. El suelo es totalmente homogéneo. Por eso es muy importante en las presas de piedra que usan arcilla, hay que usar pata de cabra, no liso. Bueno, ahora, ¿cuándo usamos las ruedas neumáticas? Las ruedas neumáticas utilizamos cuando queremos ya, en realidad es una terminadora. O sea, las máquinas, digamos, las compactadoras, con el lastre que se va a colocar, el lastre es el peso que se coloca en la compactadora. Puede ser arena húmeda o cualquier otro. Generalmente se utiliza arena húmeda, ¿no? Entonces, es el peso, la presión. Entonces las ruedas tienen que tener la presión de tal manera que no se traslapen. Si están mal infladas las ruedas, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber un traslape, entonces va a dejar huellamiento. Y si están muy infladas, va a dejar, o sea, si están mal infladas, va a haber traslape y va a ser, como le puedo decir, la huella sobrepuesta una con otra. Y si está muy inflado, deja huellamiento. Entonces, cuando se compacta un suelo, después de perfilar, a pasar el equipo de compactación con rodillos, todo demás, se pasa justamente las ruedas neumáticas. Y encima se echa el pavimento, si el pavimento es flexible, entonces sobre el pavimento flexible se pasa también el rodillo con el rodillo liso, y luego se pasa ya la terminadora, que en este caso es las ruedas neumáticas. Entonces tienen que estar totalmente limpias las ruedas y no tienen que tener ningún daño, porque si no deberás de dejar una huella de por vida, porque el cemento asfáltico que está en caliente se enfría y ya no le quita la huella. Pues tienen que estar, deja completamente liso. Justamente ahí está el confort cuando uno maneja un vehículo, no hay vibraciones. Y entonces ese equipo es en realidad para finalizar el trabajo, ¿no? Tanto en el momento de perfilar el suelo, cuando estamos terminando para echar el pavimento, y después del pavimento. Lógicamente que en pavimentos rígidos no se usa eso. El pavimento rígido, dirán, es muy, pues no me agrada mucho el pavimento rígido. El pavimento rígido que se coloca a los suelos, te hacen trampa, ¿no es cierto? Y hay acolchonamiento, le interesa, encima le ponen pavimento, porque ya no lo ve, hasta que se fisura, pero ya pasó 10 años. Por eso los 10 años y el pavimento se está rajando y después ya tienen que cambiar. El pavimento debería durar mucho más tiempo. En cambio, el pavimento flexible se nota, pues al poco tiempo se deforma y se va a notar la ondulación. Y cuando está bien hecho, pues ustedes saben que no vibra nada, ¿no? Cuando el pavimento está mal hecho, le vibra en las orejas, entonces no tiene confort. O sea, en carreteras, en pavimentación con pavimento flexible, es mucho más trabajo de ingeniería que el pavimento rígido. En el tratamiento de suelos, ¿verdad? Bien, entonces una vez se tiene compactada de esa forma, entonces lo que quería explicarles más bien a ustedes antes que vayamos adelante, me olvidé, ¿cómo van a compensar un suelo? Estoy hablando, porque si pongamos que ustedes van a hacer van a compactar por cualquier método, le importa, digamos que sea de T99 o 280 modificado, lo que sea. Entonces tienen que tener las muestras, supongamos que sea capa base, con partículas mayores a 3/4 de pulgada. Entonces, lógicamente, en la capa base hay piedras que son 2 pulgadas, 1,5, 3/4, etcétera, no son piedras grandes. Si yo lo estoy poniendo en el módulo de compactación que tiene 6 pulgadas, entonces 3 piedras de 2 pulgadas me ocupa todo el campo, ¿no es cierto? Entonces voy a golpear piedras. Entonces, en ese caso se compensa el material. Bueno, agárrense un papel, una calculadora y una lapicera. Les voy a dar un ejemplo de cómo compactar un suelo. Me olvidé, no está en el texto, se me olvidé hablarles, por favor. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Me olvidé. Supongamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo una capa base o cualquier suelo
que tengan partículas mayores a 3/4. En un molde de 6 pulgadas, entra aproximadamente 6 kilogramos en cada molde. Entonces, para hacer una curva de compactación, necesitamos mínimo 4 o 5 puntos, ¿verdad? Bueno, si voy a usar 5 puntos para hacer la curva, voy a usar 6 por 5, 30 kilogramos, ¿verdad? De suelo. No lo puedo reutilizar para los diferentes puntos, porque eso una vez que yo golpeé con el martillo y lo rompí el material, y por tanto se desecha. Entonces hay que usar para otro punto, otro material nuevo, del mismo acopio. Entonces para eso tengo que compensar. Entonces supongamos, por eso vuelvo a repetir, que cuando se lleva material al laboratorio tienen que llevar por lo menos, si quieren capa base, lleven unos 80, 100 kilos. No 30 ni 20, lo que van a compensar. Y además si van a pedir que hagan CBR más, entonces tienen que llevarse 5 puntos 30, más 3 moldes que van a hacer, son 8. 6 por 8, 48, 50 kilos van a precisar mínimo para hacer el ensayo de Proctor y el ensayo de CBR. Entonces la preparación se hace simultáneo para los dos casos. El CBR lo vamos a ver en suelos 2. Entonces supongamos que estamos en Proctor. Entonces ustedes agarran. Supongamos que tengamos 100 kilos de material. Anoten por favor. El total del material que tenemos son 100 kilos. ¿Ya anotaron? Sí. Bueno, de 100 kilos, ahora vamos a compensar. Esos 100 kilos hay 2 pulgadas, una línea y media, etcétera. Pero yo no puedo poner esas piedras grandes al cilindro para compactar. Entonces, entonces ahí hacemos un cuarteo. Si ustedes quieren hacer un cuarteo mecánico o cuarteo simplemente partiendo en 4 partes, lo muestro. Eso depende de ustedes. Si tienen un cuarteador, mejor. Mecánico. Son 2 sedazos, ¿no es cierto? Que divide con una plancha, divide los dos, se echa de arriba, entonces va echando a ambos lados. Pero si no tienen eso, entonces simplemente se coloca una mesa, una superficie plana, toda la muestra lo dividimos entre 4. Pongamos A, B, C y D. Lo estamos dividiendo en 4. Bien, supongamos que en uno de esos, entre A más B, supongamos que tengamos 50 kilos, lo vamos a dividir en 2, ¿verdad? Y C más D, tengamos que ser otros 50 kilogramos. Hemos separado la muestra. ¿Está claro? 50 y 50. Me interesa, aquí puede haber si quiere 49, en otro 48, eso no pasa nada. Yo estoy simplemente dando un ejemplo del 50 y 50. Puede ser que varíe con 1 kilo, con medio kilo, no pasa nada. Bueno, entonces voy a compensar ahora. Entonces voy a tomar un tamiz número de 3/4 de pulgada y le voy a tamizar. Supongamos este grupo de AB 50, eso voy a tamizarlo. Al tamizar me va a quedar retenido en la malla número 3/4, supongamos 15 kilogramos. Entonces me quedó ¿cuánto? 35 kilogramos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Los 50 kilos le saqué 15, entonces me queda 35. Muy bien. Entonces ahora lo voy a compensar. De esos 35 kilogramos, ¿qué hago? El otro montón que tenía también 50 kilos, ¿no es cierto? Lo voy a tamizar en la malla 3/4 del número 4. Bueno, voy a tamizarlo. O sea, todo lo que en la primera muestra y todo lo que quedó retenido en la 3/4 lo desecho, no me sirve. Entonces eso es lo que quité, los 3/4 voy a reemplazar por otro material que estoy tomando del otro montón. Entonces pongo la malla 3/4 y la número 4.
lo tamizo. Entonces todo el material que pasa a 3/4 y que retenga en la malla número 4, repito, todo el material que pasa a 3/4 y me retenga en la número 4, esto tiene que ser 15 kilogramos. Entonces estos 15 kilogramos los repongo a la muestra que me había quedado 35. 35 más 15, ¿cuánto me da? 50, ¿verdad? ¿Hola? Sí, ingeniero. Entonces, esos 50 que ya lo compensé con el material que pasó la 3/4 y retuvo la número 4, eso me pide 15. Entonces, a lo que ya le había sacado, eso se lo repongo, los 15 kilos, y me queda otra vez 50 kilogramos. Con ese material voy a hacer mi curva de compactación, voy a hacer el CDR. Es el material compensado. Le quité todo el exceso de piedras grandes. Y es el material compensado para hacer Proctor y CDR. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya, por favor. Entonces, Esto último, ingeniero, de la curva, ¿lo puedo explicar un poquito, porfa? ya de la compensación me dice. ¿De qué? Sí, luego de la compensación, con esos 50, digamos, que quedan, Ahora, ¿cómo se hace la curva? con esos 50, entonces usted separa 6 kilos, 6 kilos y medio, si usted quiere, en cada bolsa. Entonces usted va a utilizar para el primer punto 6 kilos, ¿lo ve? En la bolsa 1, digamos. En la bolsa 2 hay otros 6 kilos. Ese le echa un poquito más de agua, es otro punto. Sucesivamente va aumentando. Generalmente la cantidad de agua que se aumenta para que la curva salga bien es un 2% en peso. O sea, ustedes, si pongamos que estamos usando 6 kilos, 6.000 gramos, ¿no ve? Multipliquen por 0.02, ¿cuánto les da? Para que la curva les salga bonita. 6.000 kilogramos por 0.02, ¿cuánto le da? 120. 120 centímetros cúbicos de agua que van a ir aumentando para cada punto, para que la curva le salga bien. No es poner tampoco le sobra cualquier cantidad de agua, ¿no? Porque si no, de repente está la curva de subida y se va a bajar de golpe. Entonces, para que las subidas tengan por lo menos 2 puntos y después baje, entonces se pone generalmente unos 120 centímetros cúbicos por cada 6.000 gramos. Si usted usa menos también igual, el mismo porcentaje, el 2% del peso. Entonces con eso va a obtener la curva. Primero pondrá 120, otro 120, otro 120, etcétera, ¿no? Hasta que ya el suelo ya se mantiene rechazando los golpes que trata de golpear. Eso va a ser ya la parte de bajada de la curva. De ese modo se hace la compactación compensando el material. Por eso no es bueno, como le decía el otro día, llevarse al laboratorio que se lleve 50 kilos para todo, ¿no? Para que haga usted un CDR, le haga Proctor, le va a faltar muestras. Pues. Hay gente que hace eso, a veces están llegando al laboratorio para que hagan Proctor y CDR 30 kilos, no alcanza la muestra. Y a veces vienen de distancia lejana, ¿no? De 300, 400 kilómetros para hacer eso y tienen que volver a traer otra vez la muestra. Pues no van a cometer el error siempre, pues si van a hacer un Proctor mínimo 60, 70 kilos. Si van a hacer con CDR, llévense 100 kilos. Con Proctor y CDR. Claro, ¿no? Esa es entonces la compensación que hacen ustedes. ¿Ok? Claro que puede ir 6.020, 6.030, pero traten de mantener la misma cantidad de material en cada bolsita, porque no pueden reutilizar la misma muestra para hacer otro punto. Porque al golpear se tritura el material, ya no sirve. Pueden reutilizar siempre y cuando que la muestra no tenga grava. Ahí sí, si es arena, si es limo, si es arcilla, también pueden reutilizar el material, aumentando más agua. Pero ¿qué pasa si van a compactar una arcilla? Imagínense, en un punto se va a durar, ¿verdad?
hasta que desmenucen y lo vuelvan a mezclar, ustedes van a perder un montón de tiempo. Preferible tener más muestras y hacer las muestras, o sea, un punto diferente para cada punto, o sea, separar los muestras. Cuando es grava, obligatorio tienen que hacer muestras separadas, no reutilizar. Bueno, ¿qué duda más tienen, jóvenes? Hablaremos entonces del método, o sea, de los métodos que existen para determinar la densidad de campo. Eso lo vamos a preguntar aquí, a ver a quién. A Rengel Domínguez, Mauricio debe ser, ¿no? Rengel Domínguez, Mauricio. ¿Cuántos métodos conoce para determinar la densidad de campo? Hola. No recuerdo muy bien, ingeniero. Disculpe. No recuerda o no ha estudiado. A ver, a otra persona vamos a preguntar. Terrazas Condori. ¿Cuántos métodos conoce para determinar la densidad de campo en una compactación? Palabra, ingeniero. ¿Perdón? No recuerdo. No se acuerda. A ver, Vaca, Lines, Roberto. ¿Cuántos métodos conoce para determinar la densidad de campo en una compactación? O control de compactación, si quieren. ¿Cuántos métodos? ¿Nada? ¿Uno está la persona que indiqué? A ver, Villalba Pomacusi. Villalba. Presente, ingeniero. Indíqueme cuántos métodos conoce para determinar la densidad de campo o control de la densidad de campo. Es lo mismo. No recuerdo, ingeniero. He preguntado a varios, nadie sabe. Lean, por favor, tienen sábado y domingo para leer. Yo voy a hacer un recuerdo. Si nosotros hemos compactado la densidad de campo, perdón, la densidad, hemos hecho la zona compactada, carreteras, lo que sea, y tenemos que saber cuánto hemos alcanzado su densidad para hacer el grado de compactación. Para eso hay varios métodos. Uno de los métodos, ¿cuál es? El volumen de tierra extraída, ¿verdad? Se corta un pedazo siempre y cuando también en arenas o en arcillas también se hace eso. Si usted no tuviera ninguna herramienta, equipo en campo, ¿qué hace? Agarra un elemento cortante, ¿no es cierto? Usted va a cortar, si es arcilla, un pedacito de muestra, lo parafina y eso lo lleva al laboratorio. Eso es fácil. Allá va a medir su volumen mediante con mercurio, y va a pesar el peso húmedo, etcétera, va a determinar su humedad y va a calcular la densidad con la puesta del suelo. Y si no fuera arcilla, ¿qué hace? Le hace un agujerito, supongamos que sea arena, a ese agujero que tenga usted saca la tierra y lo va a colocar en una bolsa para llevar al laboratorio y pesarlo. Eso es una cosa cuando uno visita impresivamente sin llevarse nada. Usted ha ido al campo solamente para hacer, por ejemplo, cuando se hace un trabajo de consultoría, le llevan, alguien dice, señor, vea, no sé qué ha pasado allá, mi camino se hundió, no va a ir con laboratorio, ¿verdad? Pero sin embargo necesita hacer algo para darse cuenta y por qué ocurrió eso. En esos casos se hace. Entonces agarra usted, ¿no es cierto? Ahora si fuera arena, hace el agujero, la cantidad de muestras que saca de ahí
le coloca si quiere, un recipiente cerrado o simplemente una bolsa de polietileno y lo lleva. Ahora el problema es medir el agujero. ¿Cuánto volumen tiene ese agujero? Entonces, ¿qué hace? Puede conseguirse un poco de aceite de corona de un vehículo, que es el 250 el más esfuerzo, el 140, ¿verdad? Tiene. Entonces se mide una botella y luego se le vierte ese aceite al hueco hasta que enlace la superficie plana que tiene el terreno. Y lo que sobra, porque lógicamente lo va a medir usted el aceite, ¿no es cierto?, en una botella y lo va a marcar. Y cuando ya le echa eso, lo que sobra también lo va a marcar y lo lleva al laboratorio. Entonces lo va a medir allá exactamente, ¿no es cierto?, cuánto medía inicialmente y cuánto medía al final. Por la diferencia, ¿no es cierto?, de volumen, vas a ver el volumen que entró al agujero, al hueco. Ese es el volumen de la masa. Y de la muestra que llevó, toma humedad. Ya está. Ya conoce todos los datos para obtener la densidad de campo. La densidad de campo, a ver, ¿quién me puede decir la fórmula para calcular la densidad de campo? O la densidad de seca. ¿Cuál es la fórmula que aplican ustedes? El peso seco de la muestra sobre el volumen aparente. Ya, eso es justamente la definición, ¿verdad? Pero eso mismo ya en el campo, escríbanlo a continuación de eso que usted me dijo. Peso seco sobre el volumen aparente. Ok, también es la definición. Pero a eso, haciendo demostraciones, llegamos a lo siguiente. Eso es igual al peso de la masa, ponga, peso de la masa, raya de quebrado, volumen de la masa, paréntesis, 1 más la humedad. Esa formulita va a emplear en la práctica. ¿Me copiaron? ¿Cómo dijo el ingeniero? ¿Puede repetir, por favor? Ya. La densidad, gamma D. El joven dijo peso seco sobre el volumen aparente. Ese volumen aparente es volumen del aire, agua y sólido, ¿verdad? Pero eso también es igual a ¿qué? Al peso de la masa del suelo dividido entre el volumen de la masa, paréntesis, 1 más la humedad. Esa humedad es expresado en porcentaje. Perdón, en decimales, no porcentaje. Si multiplican si utilizan porcentaje, tienen que multiplicar todo porcentaje. Por 100. Esa es la formulita que se aplica. O también puede ser, esa misma ecuación pongan igual. Gamma sub m dividido entre 1 más la humedad. También por eso. Pero la fórmula que les di, que está al medio, eso es aplicable todos los días en pavimentación. Entonces ese peso de la masa es el peso que salió del agujero. Y el volumen es el volumen del hueco. Esa humedad que le dije, 1 más la humedad, esa es la humedad en decimales, pero es la humedad que tiene la muestra, saca una porción y lo calcula, ¿no es cierto? Peso húmedo menos peso seco sobre el peso seco, se le va a dar humedad, esa es la humedad. Esa es la fórmula que se emplea en toda compactación. ¿Está claro? Se pasa el formulario que ustedes tienen que hacer, debía estar esa fórmula. Está en el texto eso. Ya. Muy bien, lo vamos a seguir explicando. Otro método que existe justamente es que el método del famoso cono de arena. ¿Qué es un cono de arena? En realidad es una plancha, ¿no es cierto?, con su agujero que sirve de guía para hacer un hueco en el suelo, sacar la muestra, ¿no es cierto? Y esa muestra va a ser el peso de la masa. Pero tiene que medir su volumen. Ese es el problema. Entonces ahora, ¿eso qué hace? Un frasco, ¿no es cierto?, con una arena calibrada, con su embudo, y una válvula para que deje pasar la arena. Entonces, lógicamente, hay que calibrar la arena. La arena tiene que tener el peso unitario de la arena, y también tiene que calibrar el peso de la arena en el embudo. Entonces, una vez que haga el agujero, usted lo vuelca el embudo, ¿no es cierto?, pasa arriba, y luego abre la válvula y la arena cae por el agujero, por el embudo, hasta que llene el agujero.
Entonces, por la diferencia de pesos, usted va a saber el peso de la arena en el hueco. Entonces, el peso de la arena en el hueco, ¿qué va a ser igual? Al peso lleno de la arena más frasco, menos el peso del frasco y la arena sobrante. Eso lo hacen algebraicamente. Primero hacen porque están con embudo y el frasco. Entonces esa operación se hace primero, en clase le digo también eso. Después de sacar eso igual, menos el peso de la arena en embudo. La arena en el embudo es la arena en peso neto porque está en embudo. Entonces esa diferencia de pesos les va a dar justamente la arena en el agujero. Muy bien. Ahora, ¿cómo vas a ver el volumen del hueco? Simplemente el peso de la arena en el hueco dividido entre el peso unitario de la arena. Déjalo por favor, el método del cono de arena. Entonces el peso unitario de la arena, que es arena calibrada, ¿no es cierto? Y bueno, peso sobre volumen, se va determinando varios pesos y se calibra la arena limpia, cuárcica, redondeada. Entonces esa arena va a ser el peso unitario que le va a servir para hacer la densidad. Entonces eso es el método del cono de arena, que sirve para cualquier tipo de suelo. Bueno, el otro método es el método de volúmetro o balón de caucho. El procedimiento de hacer el agujero, poner la plancha, todo lo demás es igualito que el cono de arena. La única diferencia es que en vez de colocar arena, tenemos un frasco que va al agujero de la plancha que tiene ahí y luego va insertado una vejiga, una membrana de goma, por eso se llama balón de caucho, parecido a un preservativo. Se coloca la boca de abajo del aparato del balón de caucho y tiene un bombín, igual que de los peluqueros, ¿no es cierto?, para meter aire por un tubo interno que está en el frasco, y la presión del aire hace que le empuje el agua para que llene en la vejiga todo el agujero. Y el frasco tiene una membrana, perdón, una escala donde le está dando la cantidad de centímetros cúbicos que ha entrado al agujero. Esa cantidad de agua que entró al agujero directamente es el volumen del agujero. Bueno, ya tienen los datos. Ahora, de la muestra que sacó, primero el hacer el agujero, él sacó humedad. El peso ya lo tienes, el peso de la arena que se extrajo del agujero. Los pesos de la masa sobre el volumen que obtuvo mediante el agua, que es el volumen del agujero o volumen de la masa, por 1 más la humedad. Ya está calculado la densidad de campo. El otro método es el método del cilindro de bordes cortantes. Eso es mucho más simple todavía. Se tiene un frasco, perdón, un cilindro metálico con bordes cortantes. Al final casi el cilindro viene de arriba, un poquito medio cónico. Y tiene la punta de abajo, tiene un poquito más filoso, tiene un espesor aproximadamente de unos 2 milímetros. En el suelo enlazado, coloca el cilindro, sobre el cilindro coloca un cabezal. El cabezal tiene un portaguía que ahí se le inserta un tubo de media pulgada y luego a través de ese tubo de media pulgada se va golpeando el cabezal para que penetre el cilindro al agujero. Vamos a golpear hasta que la tierra del suelo aparezca de una ventanita que tiene en el cabezal del cilindro. Cuando aparece ya esa señal, quiere decir que ya el cilindro está bien clavado. Muy bien. Retiramos el cabezal, retiramos el martillo, todo lo demás, y queda entonces el cilindro clavado en la tierra. Entonces, como tiene una pequeña protuberancia arriba, entonces con un cuchillo se corta o con una regla afilada, se enlaza la parte superior, luego se apoya una plancha y con la ayuda de una pala, ¿no es cierto?, lo sacamos el cilindro, le ponemos patas arriba, apoyada en la plancha. Y luego enlazamos la protuberancia que queda en la parte inferior que le hemos sacado a la tierra
y tenemos el cilindro, perdón, la tierra en el cilindro. Ese cilindro mide exactamente 1000 centímetros cúbicos, 1 litro. Bueno, entonces ya tiene el volumen del hueco. La tierra que está contenido en el cilindro es el peso de la masa del suelo que salió del agujero. Toma una porción y calcula humedad. Ya tiene los datos para calcular la densidad de campo. Sencillo. Este sistema es utilizado en suelos que no tengan gravas, para empezar. Se puede utilizar en arenas, arcillas, limos, etc. Es de fácil operación, rápido y barato. Porque no se, en cambio, cuando utilizan el volumen el volúmetro, ¿qué está haciendo? Está rompiéndose la membrana, que tiene que comprar los aparatos porque no lo venden aquí en el medio, hay que hacerlos pedir. En algunos casos, ¿no es cierto?, también en caso de emergencia se utiliza un preservativo del condón, del antiguo, que es más grueso. Se utiliza 2 o funciona bien. Pero también tiene una desventaja ese método, por eso está dejando de utilizar ese método. Porque si el operador y el supervisor, el operador es tramposo, el supervisor no hace nada, entonces hace trampa. Porque como estoy metiendo agua en el agujero, no sé pues, si está lleno o no estoy lleno, ¿verdad? Entonces, si el operador es canchero, ¿qué va a hacer? Hablando, ¿no? que es tramposo, no le va a llenar mucho pues el agujero. Entonces, fíjense, el peso está dividido sobre un volumen. Si el volumen es chico, siempre va a dar la densidad. Y por lo tanto, se puede hacer trampa. Entonces, hay que exigir de que cuando hagan ese método, que el agua esté completamente lleno y que trate de levantar la plancha. Y ahí garantiza de que ya está lleno el hueco con agua. Ese método también es empleado en zonas que no tengan grava, solamente sirve para suelos arenosos o arcillas. Es peligroso justamente pincharle el globo, si tiene una piedrita ahí con filo, lo agujere y lo rompe la membrana. Lógicamente es un método rápido, porque en cuestión de minutos hace varios ensayos, porque le está midiendo directamente el volumen y el peso. Usted va al laboratorio y lo pesa y saca humedad rápidamente con el Speedy. Me olvidé decirles del Speedy. El Speedy es un método para determinar la humedad en forma rápida. El Speedy quiere decir rápido, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste eso? Ahora, lógicamente, también eso se está dejando de usar. ¿Por qué? Porque ya usaban microondas. El microondas ya se puede utilizar, está normado eso. Pero el microondas hay que saberlo usar para secar la muestra rápida. Ahora, el Speedy consiste en lo siguiente: se tiene un equipo, un recipiente cerrado que se cierra, no sé, un recipiente, y tiene en un extremo un medidor de presión, un manómetro. Y tiene una válvula internamente en el cual cuando hay presión, lógicamente la agujita va a marcar. Eso nos dice la humedad relacionado con el porcentaje de humedad, pero referido al peso húmedo. Entonces el mismo equipo trae una tabla. Lo que usted obtiene con el equipo, el humedad referido al peso húmedo, le da la relación al peso seco, porque la humedad que utilizamos nosotros está referido al peso seco. Pero ¿qué reacción ocurre? ¿Cómo se mide con este equipo? Primeramente se echa el suelo, se coloca primeramente una bola de acero interiormente al frasco. Luego se le echa la tierra. Luego se le echa un carbonato de calcio, carburo molido. Ya para cada equipo ya tiene una balancita, inclusive si ustedes van a comprar por kilo el carbonato de calcio molido, tiene una balanza ya que está precalibrada, digamos. Usted le coloca hasta que el bracito le equilibre a la muestra que está colocando. Inmediatamente se echa eso al frasco, se tapa. O de lo contrario, si no hace eso, ya viene en cápsulas de vidrio, el carbonato de calcio. Entonces se le echa directamente al frasco y se lo tapa herméticamente. Y se lo bate como bateando jugo de tamarindo, unos 3 minutos.
volcando de todos lados. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? El carbonato de calcio, que es carburo, está reaccionando con la humedad. Esa humedad le da una presión por el bulbo, ¿no es cierto? Y se lee en el manómetro esa presión. Esa presión está referido, ya lo han calibrado al peso húmedo. Entonces dice, bueno, se marca esta presión de acá, entonces usted entra a la tabla, tanto, y se le da directamente el peso referido al peso seco, que es lo que estamos buscando. Entonces se le duran unos 5 minutos de tarea para hacer humedad. Es rápido. Pero ahora se está usando microondas. Las microondas es lo mismo, ¿no es cierto? Se coloca el recipiente especial, ¿no es cierto? Que no se quemen nada. Entonces se coloca la muestra totalmente esparcida. En cuestión de minutos ya tiene el peso seco. Y bueno, y ya es lo que la humedad que quería. Pero lógicamente el peso, primero hay que pesar el peso húmedo, después el peso seco, lógicamente, solamente que aquí la rapidez. En último caso, pues, ¿no? Es la hornalla. Lógicamente, en teoría decimos que se debe colocar el horno durante 24 horas, hay que medirle con vidrio. El vidrio funciona siempre. Pero cuando sacan las muestras del horno, agarran una lámina de vidrio y lo ponen un ratito. Si se junta el vapor en el vidrio, quiere decir que sigue teniendo humedad, entonces hay que volverla a secar hasta que no presente nada de humedad en el vidrio. Ahí sí está garantizado de que no tiene humedad, no está falseando la humedad. También hay otro error en el asunto del cálculo de las humedades. Resulta que he visto yo utilizar balanza, cuando uno se utiliza, digamos, la humedad con muestras pequeñas, entonces tienen que tener una balanza con una precisión de 0.001 gramos de precisión. Se puede utilizar de 200 gramos para abajo, 250, 100, 20, lo que sea, pero con una balanza sensible. Ahora, si utiliza una balanza con una precisión de 1 gramo, entonces tiene que usar usted, o de 0,1 gramos, utilice no menor a 500 gramos para determinar la humedad. Cuanto más grande la muestra, es menos error. Cuanto más pequeña la muestra, más error. Entonces puede usar una balanza que tenga de 0,1 gramos de precisión, pero para ese caso no debe usar menos de 500 gramos de peso de suelo para hacer la humedad. Eso también está normado. No siempre vamos a tener balanza precisa. Pero ahora ya hay baratos, ¿no? Porque hay balanzas electrónicos, lógicamente, antiguamente era mucho más estricto porque se tenía balanza con brazo, entonces, además se tardaba mucho para hacer las humedades. Ahora, al momento, hay balanzas electrónicos. Bueno, eso sería en cuanto a la compactación. No sé si tienen preguntas. Hola. Lo escuchamos, ingeniero. Muy bien. ¿Tienen alguna duda más? Por favor, les quiero un repaso general. Ya, por favor, no quisiera que salgan faltas de conceptos. Y los ejemplos que se hace simplemente sumar, multiplicar y dividir, nada más. Fíjense, no hay problemas complicados en mecánica de suelo. Tengan conceptos, a veces no hablan burreras, ¿no? Inclusive ya gente profesional habla cosas. También yo tuve una entrevista con un señor, no sé de qué universidad será, con un joven, pero no sé de dónde estaba parado. Eso es malo. Como esta enseñanza no ha sido muy buena por este medio, a mí no me agrada. Lean. Cualquier duda, por favor, pregúntenme. Además, nuestra relación de profesor-alumno se acaba aquí. En cualquier momento, a sus órdenes. Así que, por favor, con confianza, pero si tienen duda de algo, llámenme. Le voy a tratar al alcance de mis posibilidades. Ya, por favor, lean entonces la próxima. Ya le di la tarea, háganlo, repasen en general todo. Y el examen va a ser por orden alfabético, pero sean puntuales, por favor. ¿Ya? ¿Debe estar bien?
porque si no, no nos va a dar el tiempo. Luego, o sea, si en las dos preguntas me contestan bien, no pregunto más. Si no, le voy a dar una opción más, la tercera. Si no, me la cedo. Vean, por favor. ¿Ya? Bueno, aquí quedamos y gracias por escucharme. Pregunta, ingeniero. Ingeniero. ¿Sí? El examen va a ser directamente oral nomás, 3 preguntas, como usted dice. Sí, sí, así, por eso lean. Y lógicamente lo que yo les mandé es como un repaso para ustedes, ¿no es cierto?, que tengan. Y eso me lo van a presentar, entonces como me lo van a entregar un día antes, yo voy a ver su trabajo que han hecho también y voy a preguntar, no necesariamente lo que yo le estoy mandando, como, no quiere decir que siempre va a ser las mismas preguntas, pero la pregunta de todo el tema, pero léanlo por eso. Justamente las preguntas le di varias cosas como para que les obligue a leer el texto. ¿Ya? Lean. Ingeniero, una Sí. pregunta más. ¿Va a dar ejercicio o solo No quiere ejercicio, no es difícil que aquí estemos pidiéndoles que resuelvan un problema, ¿verdad? Pero Claro. por eso también los ejercicios que han hecho, de pásenlo también, pues no, entonces vuelvo a repetir, este sistema es porque tienen que tener autodidáctico, lamentablemente. He visto que a tu profesor le ponen espejos, 2 espejos, ¿no? El que quiera hacer trampa, hace trampa, ¿no? Aquí sean conscientes porque ustedes son ustedes. Como le digo, uno como profesor trata de enseñar lo básico, pero ustedes profundicen, sean más viciosos pues en leer, no le echen en la boca nomás. ¿Cuántos de ustedes coquean? A ver, hablando de verdad. ¿Nadie? Hola. Hola. Le escuchamos, ingeniero. Nadie contesta, ¿no? No se acostumbren a ese vicio, es feo. Todo un ingeniero en obra discutiendo con los trabajadores o ordenando a los trabajadores con su boca que no pueden ni hablar. Por favor, no hagan eso. Han visto a los congresistas, ¿no es cierto? En su mesa ahí, algunos se duermen con la boca abierta mirándose la coca en la boca. Oye, no puede. Mira la imagen que tenemos, ¿no? Los bolivianos. Ustedes son la generación nueva. Limpian la cara. Porque todo el mundo, mire, todos que vienen a hacer juegos, todo lo demás que vienen, ¿no? Porque teóricamente que creen que Bolivia pues, es libre venta de pichicato. Por eso vienen. Porque nos ven esa imagen pues, por la tele y en el Senado que están coqueando, discutiendo con la boca llena. No. Es como si el presidente estuviera con una lata de cerveza, ¿no? Equivale porque coca es un vicio. El momento en que mezclan con bicarbonato de sodio se convierte en droga. Coca con un poquito por ahí por cansancio está muy bien, pero tampoco excederse. No se acostumbran porque he visto yo estudiar con coca. Por eso estoy hablando. Quítense eso. Es malo. Para dolor de estómago está bien. O cuando tiene mucho cansancio, pero cuando está solo, pues no en público. Pues. Bueno, jóvenes, quedamos entonces. Gracias por escucharme de nuevo. Luego, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Luego. pregunta más antes que te... Hasta luego, ingeniero. Luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.